Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Hoy, como todos los jueves, estamos aquí reunidos todos para aprender cada día más, para estudiar, para investigar todas las cosas que el Señor nos quiera enseñar. Porque la Biblia nunca se termina de aprender, nunca. Porque hoy un mismo versículo te dice una cosa y mañana te dice otra. Y siempre vamos a estar aprendiendo, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y Él siempre nos trae un mensaje nuevo en cada versículo que nosotros estemos estudiando. Así es que, una vez más, vamos a abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para que Él pueda entrar a través de su Santo Espíritu y hacer que nosotros entendamos, asimilemos, comprendamos el significado de lo que Él nos está enseñando para nuestro bienestar, salud, para nuestro bienestar espiritual y todas las cosas buenas que Él nos quiera dar. Así es que una vez más estamos aquí reunidos para hablar de nuestro Señor y a través de sus profetas, de sus reyes, de sus patriarcas, de todos, cuál fue la enseñanza que nos dejó. Así que hoy vamos a ver hoy vamos a ver el cautiverio asirio. El cautiverio asirio. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel y cómo fue cautivo a Siria? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, pero hoy vamos a elevar antes una plegaria al Señor para que Él tome control de toda esta enseñanza y nos enseñe lo que Él quiera enseñarnos. Así es que incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial,
hoy estamos aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para glorificarte, para darte gracias por tu poder, por tu deidad, para darte gracias por todas las cosas que nos das, físicas y espirituales, para que nosotros podamos pasar por esta vida y tener la mejor conciencia de que lo más importante es la vida eterna. Así es que te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, por esta sabiduría que nos das. Haz que la asimilemos bien y que logremos el objetivo tuyo que tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a empezar con el cautiverio asirio, siempre dentro del tema profetas y reyes. Los años finales del reino de Israel se vieron señalados por tanta violencia y derramamiento de sangre que no se había conocido cosa semejante ni aún en los peores tiempos de lucha e intranquilidad bajo la casa de Acab. Recordemos que casi todos los reyes después de Salomón hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, pero que el peor de todos fue Acab. Y durante más de 2 siglos los gobernantes de las 10 tribus habían estado sembrando vientos y ahora estaban cosechando torbellinos. Un rey tras otro aparecía asesinado para que otros ambiciosos reinasen. El Señor declaró acerca de estos usurpadores impíos. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Oseas 4:8. Oseas 4:8. Dice así: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice el Señor. Constituyeron príncipes, mas yo no los puse. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Eran un montón de reyes que no los había escogido el Señor. Todo principio de justicia era desechado y los que debieran haberse destacado delante de las naciones de la tierra como depositarios de la gracia divina contra Jehová prevaricaron. Y vamos a leer también Oseas 5:7. Oseas 5:7. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños, y ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Y sus heredades. Son muchas citas bíblicas que tengo que dar hoy y no las voy a repetir, porque si no, no me alcanza el tiempo. Mediante las reprensiones más severas, Dios procuró despertar a la nación impenitente y hacerle comprender su inminente peligro de ser destruida por completo. Mediante Oseas y Amós envió un mensaje tras otro a las 10 tribus para instarlas a arrepentirse plenamente y para amenazarlas con el desastre que resultaría por sus continuas transgresiones. Así es que Dios nunca abandona a su pueblo, y aunque estemos haciendo lo malo delante de Él, Él tiene misericordia de nosotros y Él siempre nos manda mensajeros para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros cambiemos nuestra vana manera de vivir. Y eso ha sido a través de todos los siglos. Vamos a leer Oseas 10, versículos 13 al 15. Oseas 10, versículos del 13 al 15. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis frutos de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betel Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos.
Así será a vosotros, Betel, por causa de vuestra maldad. A la mañana será todo cortado el rey de Israel. El rey de Israel. Él siempre nos manda, siempre nos manda mensajes para que nosotros nos arrepintamos. Acerca de Efraín, que era una tribu que encabezaba la apostasía, testificó el profeta. Comieron, bueno, vamos a leerlo en la palabra de Dios, porque la verdad es que la palabra de Dios es la que tiene que prevalecer y es la que tiene que informarnos. Vamos a leer Oseas 7, versículos 9, 8, 3, no, versículo 7, 9 del capítulo 8, el versículo 3, del capítulo 5, el versículo 11 y del capítulo 9, 17. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Israel desechó el bien. El enemigo la perseguirá. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Todas estas cosas, Dios a través de Oseas y a través de Amós, les enviaba los mensajes a su pueblo para que se apartaran del mal. También algunos de los caudillos de Israel tenían un agudo sentido de su pérdida de prestigio y deseaban recuperarlo. Pero en vez de apartarse de las prácticas que habían debilitado el reino, continuaban en la iniquidad, congratulándose de que cuando llegase la ocasión para alcanzar el poder político que deseaban, aliándose con los paganos. Y verá Efraín su enfermedad. Dios siempre nos manda mensajeros, porque todo lo malo que nos sucede, absolutamente todo lo malo, es producto de nuestras malas decisiones. Y después culpamos a las demás personas o culpamos a Dios de lo malo que nos está ocurriendo. Y no nos damos cuenta que las cosas que estamos haciendo es por nuestras malas decisiones. Y ahorita vamos a leer Oseas 5, versículo 13, capítulo 7, versículo 11. También vamos a leer capítulo 12, versículo 2. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Pleito entre Jehová y Judá por castigar a Jacob, conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando tenemos problemas, acudimos a médicos, acudimos a psicólogos, psiquiatras, curanderos, hacemos de todo para estar sanos. Y al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es volver los ojos a Dios y ponernos, como decía mi mamá, ponernos con Dios y hacer cuentas con Dios y decirle, Señor, porque muchas veces uno hace cosas malas y uno ni cuenta se está dando de que está ofendiendo a Dios. Entonces, en ese momento uno tiene que pedirle a Dios que le muestre en qué falló, cuándo y cómo. Y enmendarlo, lógicamente, porque nada me vale a mí
acudir a un psicólogo si sigo haciendo las cosas como yo quiero, o a un médico si no me tomo las medicinas. Pues igual es acudir al Señor. Yo nada hago con acudir al Señor si Él me dice, usted está caminando mal y está haciendo las cosas mal y yo no quiero enmendar mi camino. Mediante el varón de Dios que se había presentado ante el altar de Betel, mediante Elías y Eliseo, mediante Amós y Oseas, el Señor había señalado repetidas veces a las 10 tribus los males de la desobediencia. Sin embargo, y a pesar de las reprensiones y súplicas, Israel se había hundido más y más en la apostasía. Y vamos a leer Oseas 4, 16 y 11, 7. Oseas 4, 16 y 11, 7. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿La apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? No. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Qué cosa más terrible es un hijo desobediente? Y nosotros sí somos hijos de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos obedientes a Él. Yo me acuerdo que mi mamá me decía una vez, hay hijos tan desobedientes, María Elena, que uno se cansa de estarles diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerlos uno? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Soltarlos. Que Dios los acompañe. Porque ya yo no puedo más de las correcciones que le he dado y que le he dicho, no va a entender. Pues igual es Dios. Cuando Dios nos manda uno y otro mensajero, corríjase, 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 y no me quiero corregir, Él no se aparta. Nosotros somos los que nos apartamos. Pero cuando nosotros salimos bajo la sombra, de debajo de la sombra del Omnipotente, caemos en manos del enemigo, del enemigo. Y ahí sí tenemos problemas. Y como becerra cerrera se apartó Israel. ¿Quién se apartó? Israel. Ahí no dice que fue Dios el que se apartó, fue Israel el que se apartó. Está mi pueblo adherido a la rebelión contra mí. Y después preguntamos por qué. Hubo tiempo en que los juicios del cielo cayeron en forma muy gravosa sobre el pueblo rebelde. Dios declaró, por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y sus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quise, bueno, eso lo encontramos en Oseas 6, versículos 5 y 7. Oseas 6, versículos 5 y 7. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Qué difícil es para las personas obedecer las reglas que se establecen en el trabajo, en la casa, las familias, en los lugares donde vivimos, en los países donde vivimos. Y si no sabemos acatar esas reglas que nos ponen, menos vamos a acatar las reglas que nos da el Señor. Porque las reglas no se ponen arbitrariamente. Las reglas, por lo general, son demarcaciones de límites, hasta dónde puedo pasar y hasta dónde no puedo pasar. Y si yo no puedo, y si yo puedo cruzar ese límite burlándome de las personas, porque estoy haciendo es, si no obedezco la ley de Dios, me estoy burlando de Dios. Si no
obedezco las leyes de mi país, me estoy burlando de todas las autoridades del país. Y así de la escuela, de los profesores, de los maestros, de la casa, todo. Estoy burlándome de todo el mundo y diciendo, yo hago lo que a mí me da la gana y nadie tiene por qué decirme qué es lo que tengo que hacer. Pero si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te bendeciré, dice el Señor. Y si nosotros acatamos, no sabemos acatar las leyes humanas, menos vamos a acatar las leyes de Dios. Así es que, ¿qué es lo que hace uno cuando desobedece? Traspasar el pacto. El mensaje que le llegó finalmente fue oír palabra de Jehová. Hijos, bueno, vamos a leerlo en Oseas 4:1 y 6 y 9. Oseas 4:1, versículos 6 y 9. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste, porque no hay dolor más terrible para una madre, para un padre, que ver a sus hijos descarriados. Y si uno desobedece las leyes, ¿qué le está enseñando a los hijos? A ser desobedientes. Y después vamos a estar sufriendo porque nuestros hijos andan descarriados, descarriados. ¿Y qué dice él? Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Trocaré su honra en afrenta y visitaré sobre él sus caminos y le pagaré conforme a sus obras. Y por eso es lo que estoy diciendo. Nuestras malas decisiones son las que nos apartan de Dios. Y cuando yo tomo la decisión de hacer algo y lo hago, porque mientras esté mi mente dando vueltas, todavía tengo la oportunidad de no hacerlo. Pero en el momento que ya me decidí hacerlo, entonces ahí vienen los problemas. La iniquidad de Israel durante el último medio siglo antes de la cautividad asiria fue como en los días de Noé y como toda otra época cuando los hombres rechazan a Dios y se entregan por completo al mal hacer. La exaltación de la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza, la adoración de las criaturas en vez de al Creador, resultaron siempre en los males más groseros. Y eso lo vemos en la actualidad. Se exaltan la naturaleza y se exaltan a las criaturas que hizo el Señor. Asimismo, cuando el pueblo de Israel, en su culto de Baal y Astarte, rindió supremo homenaje a las fuerzas de la naturaleza, se separó de todo lo que es elevador y ennoblecedor y cayó fácilmente presa de la tentación. Una vez derribadas las defensas del alma, los extraviados adoradores no tuvieron barrera contra el pecado y se entregaron a las malas pasiones del corazón humano. Cuando uno traspasa la línea, ya ahí uno se desboca. Es como un corral en donde se encierran caballos, potros o ganado. En el mismo momento en que se rompe la barrera, se desboca. ¿Y quién los va a detener? ¿Quién puede detenerlos? Y ahí es donde los seres humanos se entregan a las malas pasiones del corazón humano. Contra la intensa opresión, la flagrante injusticia, el lujo
el despilfarro desmedidos, los desvergonzados banquetes, las borracheras, la licencia y las orgías de su época, los profetas alzaron la voz. Pero vanas fueron sus protestas y vana su denuncia del pecado. Y vamos a ver qué dice Amós. Amós 5, versículos 10 y 12. Amós 5, versículos 10 y 12. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Qué triste, ¿qué es esto? Qué triste, porque uno le desobedece al Señor y viene juicio. Se derrama sobre nosotros ira. Nos come la polilla, nos carcome, todo lo perdemos, todo lo cedemos al pecado. Porque no es que lo perdemos, ni es que Dios no lo quita, es que en el momento que decidimos pecar, estamos entregando todos los bienes, nuestra salud, nuestros hijos, todo lo estamos entregando. La iniquidad de Israel fue terrible, fue terrible. ¿Mm? Y contra esta intensa opresión no se podía hacer nada. Ya la orden había estado dada. Y usted sabe que cuando Dios da una orden, se va a cumplir. Y si no se cumple en el momento, como en el caso de Nínive, cuando le mandó el profeta Jonás a que le mandó que se arrepintieran, no se dio, ellos se arrepintieron. Pero ya la semilla del mal estaba puesta en sus corazones. Y tiempos después, claudicaron, hicieron lo malo y Nínive fue destruida. Nínive fue destruida. Y tales fueron los resultados que tuvo la elección de los dos becerros de oro por Jeroboam. La primera desviación de las formas establecidas del culto indujo formas de idolatría aún más groseras, hasta que finalmente casi todos los habitantes de la tierra se entregaron a las seductoras prácticas del culto a la naturaleza, olvidando a su hacedor. Y vamos a leer Oseas 9:9. Oseas 9:9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordarán de su iniquidad ahora se acordará Dios de su iniquidad y castigará su pecado. Porque Dios puede ser paciente con nosotros y puede perdonarnos una, dos y hasta 10 y 100 veces. Pero llega el momento en que ya la gracia se terminó y ahora viene la corrección. Y a nadie le gusta ser corregido, a nadie. Pero hay personas que les gusta robar la vuelta y hacer lo que les da la gana. Pero ya cuando llega uno y los enfrenta y les dice por qué hizo eso, entonces ponen excusas y hacen un montón de enredos, ¿verdad? Los profetas continuaron protestando contra esos males e intercediendo para que se hiciese el bien. Oseas rogaba. Y vamos a ver qué dice Oseas 10. Oseas 10, versículo 12. Oseas 12, versículo 7 y Oseas 14, versículos 1 y 2. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque en el tiempo de buscar, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído.
Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda mi iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Cuando Dios nos da, cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, Él es el que nos limpia de toda maldad. Porque yo no puedo quitar la maldad de mi corazón por mí misma. Yo tengo que acudir a Él para que Él me limpie de toda maldad. Pero hasta que Él vea que yo tengo un corazón contrito y humillado y que ya no quiero seguir haciendo lo malo, es que me limpia de todo pecado. Es que me limpia de todo pecado. Se dieron a los transgresores muchas oportunidades de arrepentirse. Y en la hora de su más profunda apostasía y de la mayor necesidad, Dios les dirigió un mensaje de perdón y esperanza. Y vamos a leer Oseas 13, versículos 9 y 10. Oseas 13, versículos 9 y 10. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Porque, bueno, también eso es otra cosa que nosotros hacemos a menudo. Acudimos a la justicia, acudimos a todo para que nos solucionen un problema. Pero no buscamos a Dios. Entonces, en ese caso, todo el pueblo acudía a los reyes y acudía a los príncipes para que les solventaran los problemas. Pero los problemas los está ocasionando uno mismo. Uno mismo es el que está ocasionando los problemas en que se está metiendo. Y después dicen, es que no, él no me quiere, no me comprende, es que no me entiende, es que él no tiene misericordia de mí. No, tengo que cambiar yo. Yo soy la que tengo que cambiar. El profeta suplicó, y vamos a leer Oseas 6, versículos 1 y 3. Oseas 6, versículos 1 y 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Porque ese es Dios. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Y en el momento que nos arrepintamos, Él viene, nos sana, nos cura, nos devuelve todas las cosas. Y así conoceremos a Jehová. Y le agradeceremos porque Él vendó nuestras heridas, nos limpió las llagas que nosotros mismos habíamos producido. Porque Él es fiel y misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Volver a Él. Tenemos 2 ejemplos nosotros contundentes también, Pedro y Judas Iscariote. Pedro pecó, sí pecó. ¿Negó a Jesús? Sí lo negó. ¿Pero qué hizo? Se arrepintió y volvió a Cristo Jesús y se humilló delante de Él. ¿Judas lo hizo? No, no, no lo hizo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tomar la decisión si queremos comportarnos como Pedro o si queremos comportarnos como Judas. A los que habían perdido de vista el plan secular trazado para librar a los pecadores apresados por el poder de Satanás, el Señor ofreció restauración y paz. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros fuimos atrapados en ese momento por Satanás. Y el único que nos puede liberar de las garras de Satanás es Él nada más. Y Él declaró, yo medicinaré su rebelión,
los amaré de voluntad, porque no hay nada más terrible que hacer las cosas con obligatoriedad. No hay nada más lindo que tener uno la voluntad de hacer las cosas por amor, porque me plació, porque yo quise. Es una cosa y obligatoriamente es otra. Porque mi furor se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío. Él florecerá como lirio. Extenderá sus raíces como el Líbano. Se han de extender sus ramos y será su gloria como la de oliva. Y olerá como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor como el del vino del Líbano. Y Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Qué diferente es dar frutos de paz que dar frutos de discordia, en donde yo hago lo que me da la gana, robo la vuelta, pero después tengo que ir a enfrentar y estoy terriblemente afectado. Mientras que si uno hace las cosas como debe de hacer, no tiene que ir a enfrentar después, y menos a Dios, ¿verdad? Porque Él todo lo sabe. A mí se pueden burlar de mí, me pueden decir una mentira y yo me la puedo creer, y yo la puedo creer. Pero Dios no puede ser burlado, ¿verdad que no? Y vamos a leer Oseas 14, versículos 4 y 9. No, ese es Oseas 14, versículos del 4 al 9. Yo les pido por favor que lo escudriñen y lo lean en sus casas, porque no me da tiempo leer tantos versículos. Oseas 14, versículos del 4 al 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Cuando hay leyes, los justos van a andar derechos, acatando las leyes. Pero cuando no hay justicia y uno tiene rebeldía, ese mismo decreto nos va a hacer caer y a dar un traspié. Se recayó mucho lo benéfico que es buscar a Dios. El Señor mandó esta invitación: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. ¿Qué voy a ir a tener que yo buscar una persona para que me aconseje, de que me haga cambiar mi forma de ser, si ellos también están en las mismas condiciones que yo? Es mejor buscar a Dios, es buscar el reino de Dios y su justicia. Es lo mejor que yo puedo hacer, porque Él me va a aconsejar bien. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos será con vosotros como decís. Vamos a leer Amós 5, versículos del 4 al 5 y el versículo 14 y 15. Amós 5, versículo 4, 14 y 15. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Tendrá piedad del remanente de José. Un número desproporcionado de los que oyeron estas invitaciones se negaron a valerse de ellas. Las palabras de los mensajeros de Dios contrariaban de tal manera los malos deseos de los impenitentes que los sacerdotes idólatras de Betel mandó este aviso al gobernante de Israel.
Y vamos a leer Amós 7, versículos del 1 al 10. Ese también se los dejo para que ustedes les recomiendo, para que ustedes lo busquen, lo analicen, porque no me da tiempo. Entonces, las palabras de los mensajeros de Dios contrariaban de tal manera los malos deseos de los impenitentes que los sacerdotes idólatras de Betel mandó este aviso al gobernante de Israel. Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no pudo sufrir todas sus palabras. Porque eso es lo que hace la gente. Ay, es que Dios te está castigando. Es que quién sabe ni qué hiciste. Es que no puede ser que usted haga esas cosas. O, de lo contrario, de haga lo que le da la gana. Siga haciendo lo suyo. De por sí, no, a Dios no se le queda bien. Porque eso le dicen a uno. Y no está bien. Y no está bien. Hay que volver los ojos al Señor. Pues de generación en generación, el Señor tuvo paciencia con sus hijos extraviados. Y aún entonces, enfrente a una rebelión desafiante, anhelaba revelarse a ellos, dispuestos a salvarlos, y exclamó: ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como rocío que de la madrugada viene. Oseas 6:4. Oseas 6:4. Vuelvo a leerlo. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. La verdad es que volvemos a los hijos. No hay peor cosa que tener un hijo desobediente. Y uno dice: Dios mío, ya no sé qué hacer con este muchacho o con esta muchacha. Ya no sé qué hacer. Ya todos los argumentos que tenía para darle para que se corrigiera, los dije. Ya todas las prevenciones, todo lo que hice para que se corrigiera, no lo logré. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igual que Dios. Ya hay ni modo. No hay forma que se corrija. Los males que había extendido por toda la tierra habían llegado a ser incurables y se pronunció esta espantosa sentencia sobre Israel. Y vamos a leer Oseas 4:17 y 9:7. Oseas 4:17 y 9:7 dice: Efraín es dado a los hijos, déjalo. Uy, qué duro, déjalo. Ya, Dios se había cansado. Ya, déjenlo. Déjenlo. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande oído. Porque uno es necio. Cuando uno va y le dice a la gente: vuelva los ojos al Señor, a uno lo ven como necio. Ay, qué pereza, ya viene esa señora con su perorata otra vez a decirme que no debo seguir haciendo lo que estoy haciendo y no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. Las 10 tribus de Israel iban a cosechar los frutos de la apostasía, que habían cobrado forma con la instalación de altares extraños en Betel y en Dan. El mensaje que Dios le dirigió fue: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejar. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar inocencia. Vamos a leer Oseas 8, versículos 5, 6 y 10, versículos 5 y 6. Dice así: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Óigame qué dura es esta palabra, porque no poder alcanzar purificación es muy fuerte, porque Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios
por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Para las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro. Sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la causa será disipada. Y aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Se lamenta uno o no se lamenta después de que el pecado de uno ha sido exhibido, de que uno ha sido exhibido y vienen las consecuencias del pecado. ¿Se lamenta uno o no se lamenta? ¿Verdad que sí? Se lamenta. Pero cuando le mandaron a uno un montón de gente para que no hiciera lo malo, uno no entendió. He aquí que los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré de todo a la casa de Jacob, dice Jehová, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre toda la gente, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en la tierra. A cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dice, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Porque cuando uno está haciendo lo malo delante de Dios, uno piensa que, ay, si Dios está muy ocupado, ni siquiera se está fijando en lo que yo estoy haciendo. Y Él es misericordioso. Él no me va a castigar. Él no me va a castigar. Las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran. Vamos a leer Amós 9, del 8 al 10, 3, 15, 9, 5, 7, 17 y 4, 12. Y 4, 12. Vamos a empezar con Amós 9, versículo 8, 10 del 3 y 8 al 10 y el capítulo 3, versículo 15. He aquí que los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jehová, dice, la casa de Jacob, dice Jehová. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará y no nos alcanzará el mal. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Amós 9, versículo 5, capítulo 7, versículo 17 y capítulo 4, versículo 12. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, ¿por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Todas esas cosas nos acontecen cuando no queremos apartarnos del Señor, cuando no queremos apartarnos de hacer el mal, perdón, cuando no queremos volver los ojos al Señor. Eso es lo que nos acontece y seguimos de necios, no queriendo hacerle caso al Señor. Los castigos predichos quedaron suspendidos por un tiempo, y durante el largo reinado de Jeroboam, los ejércitos de Israel obtuvieron señaladas victorias,
Pero ese tiempo de prosperidad aparente no cambió el corazón de los impenitentes. Así que fue finalmente decretado: Jeroboam morirá a cuchillo e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Y Amós 7:11, del 11 al 13 dice: porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza ya, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Ah? Y capital del reino. O sea, Dios no tenía que hacer absolutamente nada ahí, nada. Tanto había progresado en la impenitencia el rey y el pueblo que la intrepidez de esas declaraciones no tuvo efecto en ellos. Amasías, uno de los que acaudillaban a los sacerdotes idólatras de Betel, agitado por las claras palabras pronunciadas por el profeta contra la nación y su rey, dijo a Amós: vidente, vete y huye, y come tu pan allá, porque el santuario del rey es cabecera, porque es santuario del rey y cabecera del reino. A estos respondió finalmente el profeta: por tanto, así ha dicho Jehová: Israel será traspasado de su tierra. Y ya vino la sentencia. ¿No quieren hacer caso? Vino la sentencia. Será traspasado. Será traspasado. Las palabras pronunciadas contra las tribus apóstatas se cumplieron literalmente, pero la destrucción del reino se produjo gradualmente. Al castigar, el Señor tuvo misericordia, y al principio, cuando vino Pul, rey de Asiria, a la tierra, Manahem, entonces rey de Israel, no fue llevado cautivo, sino que se le permitió permanecer en el trono como vasallo de Asiria. Dio Manahem a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este reino sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 ciclos de plata para dar el rey de Asiria. Segunda de Reyes 15, versículos 19 y 20. Segunda de Reyes 15, versículos 19 y 20. Vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 ciclos de plata para darle al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo más allí en el país. Segunda de Reyes 15, 18, 24, 28. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Pecaía, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Peca, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Así es que todos, generación tras generación, venían haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y en los días de Peca, quien reinó 20 años, Tiglat-Pileser, rey de Siria, invadió a Israel y se llevó una multitud de cautivos de entre las tribus que vivían en Galilea y al oriente del Jordán, los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés, juntamente con otros de los habitantes de Galaad y de Galilea y toda la tierra de Neftalí. Primera de Crónicas 5:26. Primera de Crónicas 5:26. Por lo cual Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gadaitas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jalaj.
Parece que se me perdió. Un momentito. Y lo llevó a Jalac, a Abor, a Jara y al río Gozán hasta hoy. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que saltaba y danzaba y lo menospreció de su corazón. Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. También les recomiendo leer Segunda de Crónicas 30, versículos del 5 al 9. Segunda de Crónicas, versículos del 5 al 9. Fueron dispersados. Todos los israelitas fueron dispersados entre los paganos en tierras muy distantes de Palestina. El reino septentrional no se recobró nunca de este golpe. Un residuo débil hizo subsistir la forma de gobierno, pero este ya no tenía poder. Un solo gobernante, Oseas, iba a perseguir a Peca. Pronto el reino iba a ser destruido para siempre, pero en aquel tiempo de tristeza y angustia, Dios manifestó misericordia y dio al pueblo otra oportunidad de apartarse de la idolatría. En el tercer año del reinado de Oseas, el buen rey Ezequías comenzó a reinar en Judá y con toda celeridad instituyó reformas importantes en el servicio del templo de Jerusalén. Hizo arreglos para que se le celebrara la Pascua y a esta fiesta fueron invitadas no solo las tribus de Judá y de Benjamín, sobre las cuales Ezequías había sido ungido rey, sino también sobre todas las tribus del norte. Se dio una proclamación por todo Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no se había celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos escritos por mano del rey y de los príncipes por todo Israel y Judá con esta premiante invitación. Hijos, vamos a leerlo en segunda de Crónicas, versículo 30 del 5 al 9, que fue que yo les recomendé que lo leyera, pero este pedacito se los voy a leer. Volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá a las reliquias que os han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No endurezcáis ahora vuestra cerviz como vuestros padres, dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos, vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente, misericordioso, y no volverá de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Yo siempre les he dicho que todas las promesas de Dios son condicionales. Si uno se vuelve a él, obtiene todas las promesas. Si no, no. De ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, proclamaron el mensaje los correos enviados por Ezequías. Israel debiera haber reconocido en esta invitación un llamamiento a arrepentirse y a volver a Dios. Pero el residuo de las 10 tribus que moraba todavía en el territorio de una vez floreciente reino del norte, trató a los mensajeros reales de Judá con indiferencia y hasta con desprecio. Se reían y hasta se burlaban de ellos. Hubo, sin embargo, algunos que respondieron gustosamente. Algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén para celebrar la solemnidad de los ázimos. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 10 al 13. Dice: pasaron los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Y con todo esto, algunos hombres de Aser y de Manasés y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión.
Como 2 años más tarde, Samaria fue cercada por las huestes de Asiria bajo Salmanasar, y en el sitio que siguió, multitudes perecieron miserablemente de hambre, de enfermedad, así como por la espada. Cayeron las ciudades y la nación, y el quebranto remanente de las 10 tribus fue llevado cautivo y disperso por la provincia del reino asirio. La destrucción acaecida al reino del norte fue un castigo directo del cielo. Los asirios fueron tan solo los instrumentos que Dios usó para ejecutar sus propósitos. Por medio de Isaías, quien empezó a profetizar poco antes de la caída de Samaria, el Señor se refirió a las huestes asirias como vara y bastón de mi furor. En su mano he puesto mi iras. Y eso lo encontramos en Isaías 10:5, que dice: oh Siria, vara y báculo de mi furor, en sus manos he puesto mi ira. En sus manos he puesto mi ira. Es increíble cómo Dios utiliza a otras personas para que sean las que ejecuten la ira de Dios. Muy grave había sido el pecado de los hijos de Israel contra Jehová su Dios. Hicieron cosas muy malas, mas ellos no obedecieron. Antes desecharon sus estatutos y su pacto que él había concentrado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, debido a que habían dejado todos los mandamientos de Jehová su Dios e hicieron becerros, bosques, adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal, y se habían negado constantemente a arrepentirse. El Señor los afligió, los entregó en manos de los saqueadores, hasta echarlos de su presencia en armonía con la clara advertencia que les había enviado por todos los profetas, sus siervos. Y ya por último, vamos a leer estos últimos versículos de Segunda de Reyes 17, 7, 11, 14, 16. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de las alas de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Segunda de Reyes 17, 20, 23 y 18, 22. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió, y los entregó en mano de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Siria, hasta hoy, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Y Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío. Les será dicho: soy hijos del Dios viviente. Porque Dios, con su infinita misericordia, y a pesar de todos los castigos, que son castigos de misericordia también, para que uno se arrepienta y vuelva los ojos a Él, y sin embargo no lo hacemos. En los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Lo que ya no podía lograr por medio de ellas en la tierra de sus padres, procuraría haciéndolo, esparciéndolo entre los paganos. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana debía cumplirse todavía. Y en las aflicciones impuestas a Israel, estaba preparando el terreno para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. No todos los que fueron llevados cautivos eran impenitentes.
había entre ellos algunos que habían permanecido fieles a Dios y otros que se habían humillado delante de él. Y mediante esto los hijos del Dios viviente iba a comunicar a multitudes del reino asirio un conocimiento de los atributos de su carácter y de la beneficencia de su ley. Dios es misericordioso también, y el plan que él tiene y el propósito que tiene se cumple. ¿Cuál es el mensaje? Debemos hacer lo bueno delante de Dios. No tenemos que tener dioses ajenos ni ponerlos delante de él. Tenemos que ser obedientes a sus mandamientos. Tenemos que aceptar las correcciones que él nos manda. Tenemos que volver nuestros ojos al Dios eterno. ¿Para qué? Para que él, con su infinita misericordia, nos haga tener vida, vida en abundancia y sobre todo para que tengamos vida eterna. Ese es el plan de Dios. Así es que este es lo que les traje para hoy. Es muy duro todo lo que le pasó a Israel, es muy fuerte. Las familias divididas es algo definitivamente muy triste, pero tenemos que volver los ojos al Señor. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Bendiciones para todos. Feliz fin y principio de semana.